Muy buenos días, apreciados colegas, señores fiscales, jueces, auxiliares jurisdiccionales, asistentes en función fiscal. Primero, agradecer a la entidad organizadora por la gentil invitación y la propuesta de asumir el dictado de este primer módulo de este diplomado. A estas alturas de la reforma procesal en nuestro país, hay varios aspectos que debemos de analizar. La reforma, sin duda, se planteó hace varios años ya como una mejora, como una alternativa de mejora en el sistema de administración de justicia penal. Se planteó con varias características y o novedades que nos permitirían, como operadores del derecho o como ciudadanos, afrontar procesos penales más civilizados, más previsibles, con unos plazos mucho más cortos, con etapas que precluyen y con, sobre todo, garantías de derechos fundamentales en su tramitación. A lo largo de estos años ya puesta en vigencia la norma adjetiva, lo que hemos apreciado, de lo que nos hemos dado cuenta, es que lamentablemente la reforma procesal no es un tema de normas, es un tema de criterios de aplicación e interpretación. De nada me sirve un cuerpo normativo que establece toda una estructura en su título preliminar garantista que señala que la libertad es el máximo derecho, si en la práctica la libertad es lo que más se pisotea en el día a día. De nada me sirve establecer plazos cortos cuando a través de otras leyes se hace una trampita y se establece que casos complejos tienen plazos tremendos e inclusive en contextos de organización criminal, plazos que son realmente hasta más largos que con el antiguo código. Entonces, vamos a ver en la práctica que hay ciertos criterios que tenemos que mejorar. Las autoridades encargadas de la Administración de Justicia, a través de casaciones, a través de acuerdos plenarios, a través de jurisprudencia inclusive a nivel del Tribunal Constitucional, están orientadas a tratar de unificar esos criterios discordantes, diferentes, en relación a las instituciones y a los dispositivos que regula este código. Para hablar de litigación oral, que es la esencia de este diplomado, tenemos que tener base. Y entiendo que ya el público que aquí nos acompaña tiene una base penal, dogmática penal, teoría del delito, y tiene una base procesal. Para poder hablar de litigación oral, yo no puedo llegar aquí desconociendo el Código Procesal Penal. Tengo que entender cuáles son los principios que regula este proceso penal, tengo que conocer perfectamente la estructura del código del proceso penal común, tengo que saber cuáles son las instituciones y cuáles son sus fundamentos, la tutela de derechos, el control de plazo, las excepciones, el control de acusación, el sobreseimiento. Tengo que haber entendido eso, porque si empezamos a hablar aquí de audiencia y tutela de derechos y alguien levanta la mano y me dice, doctor, pero eso no es dar impunidad al procesado, pues realmente estoy hablando por gusto. O sea, ya a estas alturas de la reforma nosotros tenemos que entender que la tutela de derechos no es un mecanismo de impunidad, es un mecanismo de defensa de derechos fundamentales que se violan en el contexto de la investigación, sea esta diligencias preliminares o investigación preparatoria formalizada. Si es que a estas alturas todavía no tenemos claro qué cosas son indicios reveladores, sospecha básica, elementos de convicción graves y fundados, elementos de convicción suficientes y prueba suficiente, pues vamos a tener problemas. Entonces, colegas, vamos a tratar de estar en sintonía todos y una recomendación para las siguientes sesiones, Código Procesal Penal a la mano. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de técnicas de litigación, pero estas técnicas no se dan en el aire, no se dan en el vacío, se dan sobre determinados contextos regulados en el Código Procesal Penal. Y una precisión aquí, estas técnicas de litigación no están en el código, no están plasmadas, en el código no dice cómo es que se tiene que sustentar un alegato de pedido o de oposición a la tutela de derechos. Eso no figura, no está. ¿Cómo es que tengo que sustentar un pedido de control de plazos?
Yo como fiscal, ¿cómo debo ponerme? No está, eso no figura en el código. ¿Cómo plantear un buen pedido de sobreseimiento frente a una acusación? Un sobreseimiento por insuficiencia probatoria. ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo lo expongo? ¿Cómo lo sustento? El código no te regula eso. Aquí, en este diplomado, el objetivo es, primero, conocer. Y segundo, poner en práctica ciertos tips, ojo con eso, ciertas pautas para sustentar correctamente nuestros planteamientos en determinada audiencia. El objetivo de este diplomado no es explicarles cuáles son los principios del Código Procesal Penal, cuál es la estructura del proceso penal, porque ese es otro diplomado. Ese sería el diplomado del nuevo proceso penal, que es otra cosa. Aquí venimos a aprender, a ejercitar y a entrenar en técnicas de litigación oral, y la sesión de hoy, ¿a qué está referida? Entrenamiento de técnicas de litigación en las audiencias previas. Estas audiencias previas, ¿cuáles son? Todas aquellas audiencias que se desarrollan antes del juicio oral. Ustedes van a ver en diversos artículos, libros, tratados, manuales, que las técnicas o llamadas también destrezas de litigación oral, ¿cuáles son? Teoría del caso, alegato de apertura, examen de acusado, examen y contraexamen de testigos y peritos, objeciones, uso de declaraciones previas, oralización de documentales, introducción de prueba material, alegatos de clausura. Ustedes lo van a ver en todos los libros eso. Pero, colegas, todo este cúmulo de técnicas son para el juicio. Esas técnicas, así como las vemos, no me sirven para una audiencia de tutela. No me sirven para una audiencia de control de plazo. No me sirven para una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Entonces, normalmente cuando se habla de las técnicas o destrezas de litigación oral, normalmente se hace referencia al juicio oral. Pero antes de llegar a juicio oral, conforme regula este código, nosotros tenemos en diversos procesos, no solo en el proceso penal común, sino también en los procesos especiales, tenemos un promedio de 80 audiencias. 80 audiencias que se pueden dar en diversos contextos y que están reguladas en este Código Procesal Penal. Cuando hablamos de técnicas de litigación oral, normalmente nos referimos a la del juicio, pero este Código Procesal Penal regula diversos incidentes, diversas audiencias antes del juicio oral. Y eso es lo que nosotros vamos hoy día a desarrollar, las audiencias previas al juicio oral. Les he traído aquí, creo que ustedes ya tienen a la mano, unas diapositivas. Vamos a reducirlas, Stephanie. ¿Sí? ¿Escape? Ya, reduce. Reglamento. Y yo te voy a indicar para que bajes. Hay un reglamento de audiencias del Poder Judicial que es bastante antiguo, es del año 2006. En este reglamento se establece todo un conjunto de audiencias que el Código Procesal Penal regula y que se ordenan en este reglamento. ¿Qué audiencias tenemos? Miren, de las más básicas. Las más básicas. Si al sospechoso se le detiene y no se le permite comunicar con su abogado sin justificación alguna, sin estar al amparo de lo regulado en el mismo Código Procesal Penal, si es que a ese sospechoso, estando libre, no se le permite a su defensa revisar los actuados policiales, si es que al detenido no se le permite conocer los cargos que han generado y motivado su detención, si no se le leen sus derechos cuando es detenido, si a un investigado
con nombre propio, no se le notifica desde el primer acto de investigación cuáles son los hechos denunciados, por qué está siendo sindicado. Si es que a una persona no se le practica correctamente una diligencia de investigación, como puede ser un reconocimiento de persona, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, una tutela de derechos como primera acción. Antiguamente recurríamos bastante al habeas corpus, ahora es tutela de derechos. Esta tutela de derechos, ¿qué me va a permitir? Artículo 71, Código Procesal Penal. ¿Qué me va a permitir? Frenar el acto abusivo. Me puede permitir también subsanar, también en algunas ocasiones me puede permitir subsanar, corregir, restituir al estado anterior a la violación. ¿Me puede permitir la tutela de derechos excluir actos de investigación viciados? A través de la tutela puedo excluir un acto de investigación que está mal hecho. Acuerdo plenario 4/2010 y 2/2012, cuando ataco imputación genérica. Ahora lo vamos a ver con calma. Solo estoy haciendo referencia a esto porque miren, desde lo más básico, apenas empezó la investigación preliminar, apenas hay una denuncia, en el momento que apenas la persona está siendo detenida, desde ahí ya esa persona, a través de su defensa, puede instar ese primer mecanismo, activar ese primer mecanismo, la tutela. Y ahora, la tutela, por regla general, va a tener que ser debatida. Es decir, yo, defensor, que reclamo afectación, que reclamo una irregularidad en investigación, un abuso por parte de la autoridad, yo voy a tener que sustentar ese reclamo ante un juez. Oye, pero si todavía no hay proceso, si estamos apenas abriendo las diligencias preliminares, interviene el juez de investigación preparatoria de turno. Y él es el que va a resolver sobre ese incidente. Primera audiencia, apenas comenzamos, primera audiencia. Vamos a bajar, Stephanie. Bajemos. Mucho, bajemos. Toda esta es la regulación y las bases que este reglamento contiene. Baja, por favor. Ya, sube un poquito, solo uno. Ahí está. Miren, la enumeración de todas las audiencias que tenemos. Audiencia para aprobar abstención en caso que exista interés público. Audiencia para aplicar principio de oportunidad, diligencias preliminares. Audiencia para resolver medios técnicos de defensa y ejercer la acción penal, alguna excepción, cuestión previa, cuestión prejudicial. Seguimos bajando. Baja. Sigue. Audiencia para impedimento de salida. Audiencia de extradición, audiencia de control de arresto provisional, sigue. Audiencia para resolver solicitud de cooperación internacional, etc. 80 audiencias. Aparte de la del juicio oral. Normalmente nos entrenan o nos capacitamos, teoría del caso, alegato de apertura, bla, 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 bla. Y a juicio, ¿cuántos casos llegan? De la gran cantidad de casos que llevamos con el nuevo código, ¿cuántos casos llegan a juicio? No es la gran mayoría. Entonces, tenemos que evaluar muy bien que cuando estamos hablando de litigación oral, estamos hablando en realidad del uso y vigencia del principio de oralidad en el proceso. Antiguamente, cuando se hablaba de principio de oralidad, se decía, bueno, el principio de oralidad cobra vigencia en el plenario, en el juicio oral, en la etapa de juzgamiento, cuando las posiciones de las partes se plantean ante el juez decisor y se actúa la prueba con inmediatez, en ejercicio del contradictorio y con publicidad. Ahí cobra vigencia el principio de oralidad. Antiguo código. Nuevo código, no nuevo, código del 2004. La oralidad no está allá, la oralidad está acá. Desde aquí, desde las diligencias preliminares, empezamos aplicando principio de oralidad, principio de legalidad, principio de publicidad cuando corresponde.
Entonces, vamos a ver cómo es que este proceso, regulado en el Código del 2004, pone en vigencia y de una manera bastante activa el ejercicio y aplicación del principio de oralidad. ¿Qué significa el principio de oralidad? En términos sencillos, no es otra cosa que las decisiones del juzgador, sea este juez de investigación preparatoria, juez penal unipersonal o colegiado o sala superior, la decisión del juzgador está basada ¿en qué? En el proceso penal. ¿En qué está basada? En lo que se debate y lo que se logra demostrar o sustentar en la audiencia. Miren lo que estamos diciendo. El principio de oralidad significa que las decisiones del juez, cualquiera sea este, en fase de investigación, juzgamiento, apelación, impugnación, está basada en lo que se debate y demuestra en la audiencia. Colegas, jueces, si es que aquí hay jueces, ya no hay eso de que terminó los informes orales, secretario, prepárate, revisando bien el expediente, prepárate la resolución. Ya no hay eso de que, a ver, pásame en USB tu pedido y yo lo copio y lo transcribo a la resolución. Porque ya estás rompiendo principio de oralidad. El principio de oralidad significa que el juez atiende los argumentos de las partes, ve si lo que dice el fiscal o lo que dice la defensa o lo que dice el actor civil tiene un sustento objetivo. ¿En qué fojas está? ¿Cuál es el certificado? ¿Cuál es la constancia? ¿Cuál es el documento? ¿Qué dice la pericia? ¿Respalda o no lo que están planteando? Y en base a eso que él percibe, escucha en la audiencia y se le demuestra, él resuelve. Improcedente, fundado, infundado su pedido, cual sea. Entonces, este principio de oralidad, aplicado así en este Código del 2004, lo que va a exigir, ¿qué cosa es? Que el juez revise bien su expediente para resolver, o que el juez necesariamente preste atención a las partes para entender sus pedidos y para poder resolver. Pero eso a su vez genera otra obligación. Ya no estamos ante, tengo mi escrito, se lo presento al juez, señor juez, quedo a lo que usted resuelva. Señor juez, resuelva conforme a ley. Señores, eso ya no hay. ¿Se acuerdan que en nuestros escritos ponemos eso? E incluso en algunas audiencias terminábamos nuestro informe, señor juez, lo que usted resuelva. Señores, ya no hay eso. Ahora estamos ante principio dispositivo. El juez no te va a dar algo si tú no pides con precisión. Si tú no dices cuándo venció el plazo y qué es lo que estás pidiendo, no te lo va a inventar el juez. El juez no va a crear, no va a interpretar lo que tú pides. Si tú pides una medida coercitiva fiscal y no justificas plazo, el juez no se puede inventar el plazo no es automático, tiene que tener justificación. Si planteas una tutela y no pides, no planteas, no solicitas cuál es la solución al problema que se presentó, el juez no te la va a dar. Se pide, y ese pedido, que es la obligación que ahora surge para nosotros, tiene que estar sustentado. Es decir, la obligación con este principio de oralidad para las partes ahora es, si quieres que el juez resuelva a tu favor, tienes que hacer un esfuerzo argumentativo para lograrlo. Y cuando hablamos de argumentación, nos vamos desde el método de Tolvien hasta los últimos tratados en materia de argumentación. Cuando hablamos de argumentación, no nos estamos limitando a lo que vulgarmente conocemos como retórica. ¿Y qué es la retórica? Hablar bien. Estos procesos, y eso hay que dejarlo claro desde ahora, no los ganan los que hablan bien. Hay que meternos eso en la cabeza, ¿sí? No nos gana el que mejor actúa.
No nos gana el que más grita. No. Estos procesos se ganan con estrategia. Y si muchas veces, en algunos casos, es mejor quedarse callado, es posible que hasta así ganes. No necesariamente tienes que ser el orador, el cicerón de los tribunales. No. Eso no es argumentación. La argumentación implica un ejercicio de comunicación, sin duda que sí. La trae aparejada. Pero esa comunicación tiene que tener códigos ordenados, tiene que tener un mensaje claro, pero además, esa comunicación tiene objetivos, tiene estructura y algo trascendente. Esa comunicación tiene respaldo. Porque si lo que yo digo, mi pedido, mi narración, mi enunciado fáctico no tiene respaldo objetivo, simplemente estoy contando cuentos. Estoy narrando historias. ¿Al juez le sirve una buena historia? ¿O el juez necesita una versión que se corrobore? El juez peruano, el juez en nuestro sistema, resuelve en base a datos objetivos.